Recording. Vamos a comenzar la grabación de la sesión. Con eso la tienen disponible para consulta. Entonces la voy a colgar en los links. No la estoy dejando como tal en el aula virtual por el tema de peso del archivo y que tiene solo un tiempo que va a estar ahí. Entonces en YouTube sí la vamos a tener. ¿Listo? Con respecto al taller, ¿cómo les fue? Cuéntenme. Algunos dijeron que tenían preguntas, dudas. Cuéntenme qué dudas tienen. Esta vez no les voy a habilitar el chat para que puedan hablar, porque si no, no me hablan de ninguno de los temas. Profe, ¿cómo es para em, eh, tener una lista dentro de otra lista? ¿O se puede hacer eso o cómo? Listo, pues miremos lo siguiente. Entonces, digamos que en el taller yo les envié, perdón, voy a abrir aquí. La idea era que lo siguiente, que ustedes generan una lista de las personas que están en su casa. Y dado este tema del coronavirus, que todos vemos muchas noticias y muchas cosas sobre el tema, vemos que uno de los factores más importantes es el control de la temperatura. ¿Sí? Si la persona ya presenta síntomas, el control de la temperatura si supera durante un tiempo, esa temperatura la persona, si mal no estoy, son 38 grados centígrados. Si supera esa temperatura o si se mantiene en esa temperatura con fiebre durante varios días, pues es un signo de alarma junto con la dificultad respiratoria. Entonces, uno cómo puede hacer, cuál era la idea que yo quería que hiciera. Entonces voy a abrir NetBeans y ya parto mi pantalla. Profe, qué pena, es que un compañero me comenta que sí, por favor, podría abrir el chat, que no le funciona el micrófono para hacerle un par de preguntas. Ok, la abramos solo temporalmente. Listo, ahí quedó abierto. Vamos a compartir. Share application screen. Vamos a compartir esta pantalla. Listo. Me dicen si pueden ver mi pantalla de NetBeans. Sí, sí, No sé por qué no está cargando bien. Ahora aquí. Iniciémosla. Sí, ahí me están diciendo que no logra hacer en el taller. Otra cosa también, hubo varias personas que también me escribieron diciendo que no habían podido hacer el taller porque no habían sabido cómo. Pues tuvieron tiempo para preguntar. Yo les he dicho a ustedes, escríbanme correos, escriban en el foro, yo les respondo a cualquier hora que pueda. Son las 11 de la noche y yo estoy ahí conectado, yo les voy a responder el correo, yo no limito eso. Entonces, eh, siempre sean oportunos en preguntar. De lo contrario, va a ser muy difícil responderles un día antes, ¿sí? Entonces, siempre tengan en cuenta cuándo van a preguntar, ¿listo? Ya un día antes, si me dicen, no, por favor, deme más plazo, no se los voy a dar porque tuvieron 5 o 6 días para realizar la tarea, ¿listo? Listo, entonces voy a devolver un momento aquí las preguntas. Una pequeña pregunta. Señor. Ahorita podríamos hacer un pequeño ejemplo de, ¿cómo decirlo?, de uso de vectores dinámicos. Es que ese sí no he sabido exactamente cómo usarlo. Bueno, miremos primero, dependiendo de cómo nos dé el tiempo en la clase, porque vamos a ver dos estructuras que también son muy interesantes, que son los mapas. Vamos a ver tres estructuras de mapas. Les quiero mostrar cómo se hacen en código. Tengo algunos ejemplos en código. Y ya eventualmente pues miraremos si podemos hacer vectores. ¿Listo? Entonces dice aquí Daniel, profesor, pero no logré hacer el taller. Qué tan grave es? Pues que toda la nota está en el parcial, entonces no le suma nota en el parcial, tal cual como lo hicimos para el primer corte. Eh, yo tampoco sabía que había taller. Pues Alejandro, ahí están en el aula virtual. Tienen que estar pendientes del aula virtual. De lo contrario, pues va a ser un poco complejo. ¿Listo? Entonces, por favor, pendientes del aula virtual. Les he hecho mucho énfasis en eso. Entonces, muy pendientes del aula virtual sobre la información que tiene. Inclusive yo envié correo. No creo que nadie sabía porque si no, no tendría 10 talleres en mi correo. Entonces, Wilder, creo que no es disculpa. Sí, porque tengo
16 correos, entonces son más o menos 16 correos, era por parejas, 32 personas habían, de las Profe, una 34 del pregunta. curso. Señor, ¿Ya revisaste los talleres o todavía no los has mirado? no, no los he mirado, me toca revisar uno a uno, pues porque pues tengo que verificar que estén bien. ¿Listo? Pero si tiene alguna duda puntual, Sí, la señor. puede hacer. Pues es que el taller, pues yo me di cuenta el lunes que tocaba hacerlo porque un compañero me informó. Entonces, pues yo me puse a hacerlo y a la hora de mandarlo, pues me faltó una pequeña parte. Entonces yo igual te mandé el link de Git y pues allá aparece el taller resuelto hasta todo excepto infinitas temperaturas del taller y lo actualicé, pero pues igual ahí en Git aparece hasta qué hora, y aparece cuál fue la última actualización en la hora válida, pues por ejemplo. Entonces no sé ahí Sí, sí, cuál ahí sería el aparece. criterio. No, Entonces pues no tengo sé que si, revisarlo. Pues algunos entregaron un poquito más, unas horas más extendidas. Yo verifico qué fue lo que hicieron y voy calificando con respecto a eso. ¿Listo? Lo bueno importante, señor, muchas gracias. lo más importante es que lo hayan entregado más o menos en los tiempos correctos, no más o menos, sino en los tiempos correctos y pues hayan entendido el ejercicio. Entonces, bueno, así de manera muy resumida, ¿qué necesitábamos hacer? Nosotros necesitábamos tomar las familias, tenemos la persona, los integrantes familiares, ¿cierto? Y cada uno de los integrantes está identificado por algo, puede ser por el nombre, por ejemplo, ¿sí? Entonces, cada uno de esos integrantes es un objeto. ¿Qué objeto sería ese integrante de la familia? Si alguien me puede decir por ahí. ¿Persona? Puede ser una persona, listo. Entonces voy a ponerla aquí como una persona, ¿cierto? Entonces, si yo quiero poner un objeto, defino una clase persona, ¿cierto? Finish. Listo. Esa clase persona tiene ciertas características, ¿sí? Entonces, esa clase persona voy a poner que puede ser, eh, ponerlo público. La persona tiene un nombre, ¿cierto? Tiene un nombre. La persona, en este caso estábamos hablando de nuestros familiares, entonces puedo tener un parentesco. Mi abuelo, es mi abuela, es mi papá, es mi mamá, es mi hermano. Tengo un parentesco con esa persona. ¿Listo? Y yo necesito registrarle las temperaturas. Entonces, cada persona va a tener una cierta temperatura, ¿cierto? Entonces, ¿cómo registro esas temperaturas? Pues yo puedo crear un array list, que fue una de las estructuras que vimos en la clase pasada, ¿cierto? O ponerle que esto sea de objetos, de integers, o en este caso, si tengo, sería double, ¿cierto? Y pongo temperaturas. ¿Sí? Aquí me va a decir, bueno, necesitamos definir ese array list. ¿Cómo está? Entonces importo la librería array list y listo. Ahí tengo en el momento la persona. Listo, después de esto, ¿qué debo crear? Yo después de esto debo crear un constructor. Siempre debo crear un constructor. ¿Listo? Entonces en ese constructor podemos hacer lo siguiente. Podemos decir, vamos a crear la persona. Entonces vamos a crear nombre persona. ¿Sí? Y vamos a crear string parentesco familiar, podemos ponerle. ¿Listo? Profe, y la El temperatura. Listo, ya vamos para allá. ¿Listo? La edad Entonces, que diga, la edad. ok, la edad, sí, se me faltó la edad. Y eso es importante, inclusive ahora con el tema del coronavirus, las personas que son mayores de 80 años, mayores de 70 años, tienen mayor probabilidad, ¿cierto? Listo, la edad. Listo. Aquí entonces voy a poner la edad. ¿Listo? No voy a agregarle aquí las temperaturas en esta creación, pero sí la voy a crear adentro. ¿Listo? No estoy viendo lo que me están escribiendo en el chat, entonces les pido que si tienen algo por ahí, vayan más bien, o pongámoslo aquí, más bien en la otra pantalla. Un segundo. Eh, Daniel, pues sí, sí, se puede colocar con una alarma, pero una alarma que solo avise que hay taller, pues yo les envío cosas y pues ya es responsabilidad de cada uno que tenga la aula virtual. Sé que cambia la metodología un poco de cómo hacemos las cosas, pero pues así como verifican su Instagram y verifican el Facebook, pueden verificar el aula virtual. Entonces, hacerlo seguido porque va a ser nuestro punto de contacto. ¿Listo? Entonces, eh, deben estar ahí pendientes. Listo, vamos aquí a definir entonces el nombre de la persona, ¿cierto? Nombre.
Vamos a ponerle nombre, persona, listo, punto. Vamos a ponerle el parentesco, ¿cierto? Vamos a poner parentesco, para que no equivocarnos, voy a copiar y pegarla, ¿sí? Parentesco familiar. Vamos a colocarle la edad. Y además de eso, tengo que inicializar esas temperaturas. Entonces, yo voy a ponerle dis.temperatura y voy a crear mi objeto ArrayList, ¿sí? ¿De qué quiero? De double temperaturas. ¿Listo? Temperaturas. ¿Listo? Entonces, a pesar de que yo no lo estoy colocando por parámetro, yo ya estoy diciéndole en el constructor, créeme persona, todavía no sé qué temperaturas le voy a colocar, pero créeme esas temperaturas. ¿Listo? Listo, ya tenemos eso. Entonces ahora sí ya podemos llegar y entrar aquí a resultados taller, que le puse aquí. Podemos poner control de temperatura, así que vamos a querer crear aquí. Entonces nosotros necesitamos crear un listado de personas que son mis familiares, ¿cierto? Entonces yo necesito crear una array list de personas. ¿Sí? Si alguno lo hizo de una manera diferente, pero está utilizando las estructuras de listados, está bien. ¿Listo? Entonces voy a colocar aquí familiares. Necesito definir una array list de estas personas. Persona. ¿Listo? Listo. Familiares. Entonces ya ahí tengo un listado de familiares. ¿Listo? Entonces, ¿yo qué tengo que hacer ahora? Yo tengo que comenzar. Entonces aquí ya hubieran podido crear, yo les dije esto por consola, ustedes lo pueden crear dinámico o lo pueden crear uno a uno. La idea es que vayan agregando elementos, ¿listo? Entonces, vamos para que nos rinda el tiempo, voy a crear un familiar, entonces vamos a decir familiares.add, ¿sí? ¿Y a quién queremos crear? No sé, aquí podemos considerar, perdón, que sería new persona, y le vamos a agregar elementos. Entonces lo primero era el nombre, no sé, voy a poner Juan. Segundo era el parento, voy a decir que era es el padre, ¿sí? Y el tercero es la edad, puedo ponerle, no sé, 50 años, ¿listo? Y ahí creo la edad de esa persona, ¿listo? Listo, estamos ahí. Ahora, necesitamos agregarle a Juan algunas temperaturas. ¿Cómo podemos hacer eso? Lo que podemos hacer es que Juan, familiares, punto, nosotros podemos obtener los valores de esta lista. Le agregamos un elemento, pues podemos a través de get, podemos obtener esos valores. Entonces, si le decimos, ok, Juan es el 0 porque lo acabo de crear, punto, yo necesito temperaturas. Y temperaturas es una lista. ¿Sí? Temperaturas es una lista. ¿Sí? Entonces ahí tengo un listado que todavía no le he agregado elementos, es un listado que está en 0. ¿Sí? Punto, add, y le coloco el double, el nombre del double. Entonces la temperatura, no sé, de Juan es 36.5. ¿Listo? Entonces, de esa manera, Juan está en la posición 0, ¿sí? Y necesito colocarle temperatura. Si yo quiero agregarle más temperaturas a Juan, pues le agrego otra, 37, le agrego otra, digamos 35.5, ¿sí? Aquí le agrego otra, no sé, 36. ¿Listo? Si me va a pedir 0, 36.0. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Dudas? Profe, Si alguien me estaba preguntando cómo hacer una lista, señor. o Señor. sea, ¿tenían que ser agregadas a ti o que la persona directamente por consola después, aparte,
Después de que ya estuviera compilando el código, empezar a agregar las temperaturas, eso no importa. No, mucho mejor si las hicieron que en la consola fueran agregando las temperaturas, porque lo hacen dinámico, ¿sí? Lo hacen de manera dinámica. Yo aquí lo estoy haciendo así es para que vean cómo la primera pregunta era, bueno, tengo una lista, mis listas de familiares, y dentro de esa lista tengo otra lista, que es acceder a esa lista de temperaturas. Entonces, de esta manera pueden accederla y tal cual, como usted está diciendo, está bien. Si lo hizo así, está bien. Ah, listo, profe, gracias. ¿Listo? ¿Quién más me estaba preguntando Profe, sobre cómo? Señor, una cosita como una pequeña aclaración. señor. Recordar que para cuando se añaden las temperaturas en consola, en vez de ponerse con puntos, se tiene que coger con comas, si no el programa no lo va, ¿cómo decirlo? No va a coger los datos y va a mostrar un error. Ok, listo, importante aclaración, Freddy, sí. Además que cuando lo hacen por consola, toma texto, ¿no? Entonces toca convertirla. Entonces, es importante porque están utilizando la librería Scanner, si mal no estoy. Entonces, es necesario convertirla. Entonces, está buena esa aclaración, Freddy. Muchas gracias. ¿Listo? Entonces, esta es la manera que uno puede tener una lista dentro de otra lista. ¿Sí? Entonces, tenemos una lista de familiares y teníamos una lista de temperaturas. ¿Listo? Si quisiéramos agregar una persona más, pues aquí cogemos otra vez familiares. ¿Sí? Vamos a agregar, no sé, Ana, que es la mamá. Tiene 49 años, la creo. Si yo quiero agregarle temperaturas a Ana, que es mi segundo objeto, puedo agregar aquí, pero entonces en este caso el get ya no va a ser en 1, sino que va a ser en 2. Perdón, no va a ser en 0, sino que va a ser en 1. ¿Listo? Esto es de una manera que no es dinámica, ¿no? Es mucho mejor si uno lo hace a través de ciclos con una lógica aquí, de manera dinámica. Pero lo más importante para mí era que puedan manejar este concepto de que yo dentro de un objeto yo puedo tener una lista, ¿sí? Yo puedo tener una lista acá, ¿listo? Y además, cuando yo creo mis familiares de manera muy dinámica, entonces pues yo puedo ya manipular ese objeto familiares como una lista de personas, son personas, ¿listo? Esa lista de personas y yo puedo agregar o puedo quitar personas, ¿listo? Entonces, de esa manera ustedes pueden crear estructuras complejas, digámoslo así, todo un árbol genealógico. eh, uno podría, uno podría crearlo. Digamos, si yo quisiera saber un árbol genealógico, entonces tengo aquí, no sé, abuelos y mis abuelos tienen a mis papás y mis papás son una lista, entonces se va agregando todo un árbol de estructuras. ¿Listo? ¿Preguntas, dudas? ¿Uno puede concatenar listas? ¿Concatenar en qué sentido? Porque uno concatena strings, concatena cadenas de texto, pero no entiendo en qué Creo, O sentido. sea, sí, o sea, tengo una lista y quiero meter esa lista en la otra lista y ya. ¿va por eso lo que estamos No haciendo, es no? tan claro de que quiero una lista y quiero meter una lista dentro de otra lista. Es que concatenar, ¿qué quiere decir? Yo tengo un string y tengo una cadena de caracteres, por ejemplo, con mi nombre, y yo quiero ponerlo al lado, ¿sí? Pero sigue siendo una misma cadena de caracteres. Lo único es que yo le estoy agregando elementos. Se refiere a agregarle elementos de más a otra lista. Digamos, tenemos temperaturas las temperaturas del padre y tenemos las temperaturas de la madre y dejar las temperaturas de la madre metérselas a las temperaturas del padre, Sí, algo así. exacto, exacto, eso mismo. Sí, claro, sí se puede, claro. Lo que uno tiene que hacer es ya en una lógica llegar y decir, bueno, leo las temperaturas de la madre, ¿sí? Y le voy agregando esas temperaturas al padre, ¿sí? Sí se puede, claro. Se van agregando elementos. Entonces, ¿Listo? Entonces sí se puede. Pero el concepto no es concatenar. El concepto es agregar elementos, ¿sí? No es concatenar, porque concatenar quiere decir que yo mantengo mi misma estructura. Aquí lo que estoy haciendo es agregar elementos a esa lista, ¿sí? Poniéndole más filas. Digamos que esto es un Excel. Un Excel de temperaturas, pues yo voy agregando un Excel por debajo, por debajo, por debajo. Estoy agregando filas en ese Excel. ¿Listo? Profe, ¿Alguna otra pregunta? yo utilicé pilas en vez de una lista para las temperaturas, ¿no importa? Está bien también utilizar pilas. De hecho, las pilas nos podrían funcionar un poco mejor. ¿Por qué? Porque la pila yo necesito, ¿qué es lo que más me interesa? A mí me interesa el histórico, ¿sí? Pero además de eso me interesa saber cuál fue la última temperatura, que estén ordenadas en el tiempo, ¿sí?
cuando un médico va y, por ejemplo, ustedes van al médico y entonces el médico llega y mira su historia clínica, lo primero que mira el médico es lo más reciente, cuándo fue la última vez que los atendieron. Entonces, ¿cuál fue su temperatura la última vez que la registró? Y de ahí para atrás comienza a ver de manera organizada, cronológica, cómo fue cómo se estuvo comportando su temperatura. Entonces, sí es muy importante porque digamos, si las vamos agregando aquí, así con esta lista, en este array, la última temperatura, es decir, la más reciente, va a quedar de último. Entonces yo tendría que llegar y volcar toda la lista. ¿Listo? Con el Entonces, método reverse, ¿cierto? exacto, tendría que con el método reverse volver a voltear toda esa lista y el último elemento me queda adelante. Pero ¿qué pasa? El método reverse me va a generar mayor computación. Entonces yo necesito también optimizar mis recursos para que esto sea muy rápido. ¿Sí? Por ejemplo, miren, yo ahorita ando trabajando con el Instituto Nacional de Salud para que los resultados del COVID salgan mucho más rápido, ¿sí? Estamos trabajando en un proyecto que tiene que salir mañana más o menos, para que los resultados del COVID salgan mucho más rápido. Entonces, imagínense, somos 40 millones de habitantes y necesitamos registrar esos resultados, entonces, que sean de los distintos lugares del país, entonces yo lo necesito rápido. Entonces, si yo tengo una estructura como una pila, pues puedo ir mostrándoles los resultados, los últimos resultados que se han generado, ¿sí? Entonces, sí, está bien utilizarlo con una pila. Está correcto. ¿Listo? No, listo, ¿Preguntas? profe, ¿Más gracias. preguntas? Profe, una pregunta. Señor. Pues es que esta pregunta no es de como tal del código, es que es más como una sugerencia. Es que usted anteriormente nos había dicho una plataforma llamado HackerRank para, Sí, para poder estudiar código, ¿sí? Para pues hacer código. sí, No sé si sería bueno que quizás que cada uno tuviera una cuenta ahí y en la medida en la que hiciera códigos, usted quizás nos subiera puntos para el parcial final. No sé si a usted le parece. bueno, eso verificar. Déjeme analizo el tema porque pues cada uno va a hacer un código, un ejercicio diferente. Entonces me cuesta trabajo como porque me toca verificar cada uno de sus 30 ejercicios, de sus 36 ejercicios. Entonces es más por eso, porque me voy a demorar mucho revisando uno a uno. ¿Listo? Pero su sugerencia sí es muy buena en el sentido de que es una muy buena herramienta y que sería muy bueno que cada uno de ustedes tuviera una cuenta ahí porque les ayuda a analizar de una manera lógica, no solo para Java, ahí ustedes pueden programar en cualquier lenguaje, C Sharp, pueden programar en JavaScript, pueden programar en C, pueden programar en lo que sea. Y tiene ejercicios muy interesantes de arreglos, de listas, y de mucha lógica. Entonces eso les va a ayudar a tener una agilidad mental muy buena para resolver problemas de código. El código, nosotros es muy interesante que nosotros aquí en Mecatrónica eh, eh, no solo pensamos cómo resolver el problema para un sistema de información, sino que también nosotros tenemos que resolverlo para variables físicas reales, ¿sí? Cuando obtenemos valores de un sensor, cuando tenemos valores de un acelerómetro. Entonces tenemos que hacer algoritmos para procesar esa información, para saber hacerla de manera optimizada. Entonces eso les va a enseñar mucho para practicar, les puede ayudar mucho. Entonces, pues déjeme verifico, creo que es Brian el que estaba hablando, pero por el momento sí es una buena recomendación que lo utilicen. ¿Listo? Vale, profe. Listo, entonces déjenme, ya llevo como media hora aquí echándoles charla. Eh, si tienen más preguntas, me pueden escribir, ¿listo? Utilicen el foro, la idea es que ese foro también nos sirva como una wiki para compartir información. ¿Listo? Profe, una pregunta. Responder preguntas entre todos. Señor. Señor. Ahorita vas a explicar mapas, ¿cierto? ¿Vas a dejar Sí, un taller señor. de eso? Sí, yo creo que sí. Voy a ver qué me craneo para el tema de mapas, para que pues, me parece muy chévere las preguntas que están haciendo, porque eso quiere decir que entraron al código y ya más o menos tuvieron un acercamiento a cómo manipular esas listas. Entonces, me parece interesante. Yo creo que sí les voy a dejar no, yo creo que, creo no, seguro les voy a dejar un taller de mapas. ¿Listo? Muy similar a lo que hicimos con el Está de bien, listas. gracias. Listo, muchachos. Entonces, bueno, comencemos a hablar de mapas. Entonces,
Este es otro de los grupos de estructuras de datos que también es muy interesante, este tema de los mapas. Esperemos a que cargue un poco. ¿Listo? Eh, pero tiene unas características importantes, tiene unas características de ordenamiento y de su estructura como tal es un poco diferente a lo que hemos manejado en listas. Cuando manejamos arreglos veíamos los índices, cuando manejamos listas también vemos índices. La diferencia entre listas y arreglos muchas veces es que únicamente era dinámica, la lista es dinámica. Los mapas vamos a manejar unos índices, pero esos índices van a ser distintos, pueden ser objetos, ya no van a ser un índice como un número, como un ID, sino que van a ser objetos, ¿sí? Pueden ser objetos, pueden ser strings, pueden ser números, ¿sí? Pero van a ser mucho más amplios, ¿listo? Entonces la idea es que hablemos de estos tres tipos de estructuras que tiene Java en mapas, que se llaman hash maps, tree maps y linked hash maps, ¿listo? Que inclusive me comí una H. Linked hash maps, ¿ok? Entonces vamos a primero, para mí es muy importante que entiendan el concepto de un mapa. Entonces, bueno, ya hemos visto aquí partes de las listas, ya vimos array list, linked list, vector, y estamos en estos mapas. Estos mapas aquí, a pesar de que aquí tenemos otro subconjunto, estos dos conjuntos se comportan muy similar, ¿sí? Estos dos conjuntos se van a comportar muy similar y van a tener más o menos la misma descripción que hemos hablado, que vamos a hablar, perdón. ¿Listo? Entonces, como tal, la definición de un mapa es objeto que permite relacionar llaves a valores, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Son estructuras de datos que permiten crear conjuntos de datos. A mí me van a permitir crear conjuntos de datos. Yo les he hablado mucho que, por ejemplo, ustedes son un conjunto de datos. ¿Qué conjunto de datos son? Ustedes hacen parte del grupo de mecatrónica, ¿sí? Entonces, el grupo de mecatrónica tiene un montón de estudiantes de todos los semestres. Pensemos en que todos, que no hubieran semestres, que no hubieran, sí, semestres. Entonces, todos los estudiantes de mecatrónica, ¿sí? Son ese conjunto de datos. ¿Cuál es mi llave? Mi llave es que todos son de mecatrónica, ¿sí? Si yo los quiero buscar, si yo quisiera filtrar, yo quisiera decir, de los 19.000 de las 19.000 personas que hay en la universidad, tráigame todos los que tienen una característica similar que son de mecatrónica. Entonces, si yo busco mecatrónica, voy a encontrar un listado gigante de estudiantes. Entonces, mi llave como tal, va a ser ese valor que me identifica y es común a todos. ¿Sí? Eso va a ser mi llave. Y los valores van a ser, pues, cada uno de los estudiantes que está dentro de ese conjunto. ¿Listo? La llave es un identificador único dentro de la estructura, ¿sí? Noten que si tenemos la estructura de la universidad, los de mecatrónica son únicos dentro de la estructura, los de administración son únicos dentro de esa estructura, los de ingeniería industrial son únicos dentro de la estructura, los de derecho son únicos dentro de esa estructura. Entonces, esa llave es única. ¿Listo? No puede repetirse. Yo no tengo dos grupos de mecatrónica, digamos, dentro de la misma universidad militar en la 100, ¿sí? Porque de pronto me van a decir, ok, tenemos la sede campus, pero eso sería otra cosa. Entonces, dentro de la misma universidad, solo tenemos un grupo de mecatrónica. ¿Listo? Cada llave puede mapear por lo menos a un objeto y este objeto puede ser un valor o un objeto. Cuando estoy diciendo esto es que cada llave que yo tengo entonces mecatrónica puede mapear solo a un estudiante, digamos. Podría mapear solo a un estudiante o puede mapear a un grupo de estudiantes. Entonces yo puedo tener o un valor, ¿sí? Solo un valor que es un número, ¿sí? O puedo tener un listado, por ejemplo, de estudiantes allá adentro, ¿sí? Entonces yo puedo hacer esta estructura tan dinámica como lo necesite, digámoslo así. ¿Listo? Entonces, dentro de los mapas, esto contiene unas funciones que podemos utilizar para ir creando estos mapas, ¿sí? Entonces, la primera función es la función put, que permite colocar un valor nuevo dentro de mi estructura, ¿sí? Entonces, si yo quiero crear una relación donde, digamos, estamos en la estructura de la universidad y ahorita les muestro unos gráficos que creé eso, estamos dentro de la estructura de la universidad, yo quiero crear una carrera nueva, ¿sí? O quiero comenzar a crear las carreras que ya hay, quiero comenzar a organizarlas en una estructura de datos. Entonces yo llego y digo put mecatrónica, ¿sí? Que es mi llave, y mi valor van a ser el número de estudiantes, no sé, 2.000 estudiantes. Entonces tengo ese primer valor, ¿sí? Si yo quisiera obtener los valores, entonces puedo utilizar el get. Entonces, en este caso ya el get no lo utilizo con un índice, ya no utilizo un número, sino que lo que voy a hacer es obtener el índice, obtener el get o utilizar el get más bien con una llave como tal. Creo que aquí se los puse un poco mejor, ¿sí? Mírenlo acá. Entonces yo tengo aquí
El put, ¿cómo lo voy a utilizar? Lo utilizo con una llave y lo utilizo con un valor, ¿sí? La llave va a ser los estudiantes de mecatrónica, entonces aquí pongo mecatrónica, y esto puede ser cualquier elemento, puede ser un string, que yo pongo literalmente mecatrónica, ahorita se los voy a mostrar en el código, mecatrónica. Y aquí el valor puede ser la cantidad de estudiantes, entonces coloco un nuevo valor en la llave especificada. Get, yo voy a Profe, obtener, señor, pregunta, en el put el valor también puede ser, por ejemplo, un array list. en este caso no debería ser un array list, no. No, en este caso no. ¿Por qué? Porque yo necesito tener ese objeto, ¿sí? Mapeado y que yo lo pueda identificar. Si yo tengo una array list, tengo múltiples objetos allá adentro, ¿sí? Entonces hay que validar bien ese tipo de llave. Entonces yo puedo tener aquí un objeto como un string, puedo tener un número, un integer, pero siempre un objeto que no sea como un tipo colección. ¿Listo? ¿Listo? ¿Más preguntas, Freddy? No, no, señor, gracias, profe. Listo. Entonces aquí en el get yo puedo tener, yo quiero obtener, digamos, basado en esa llave, obtener el valor que tiene esa llave allá adentro. Entonces puedo obtener el número. Si yo aquí lo creé, voy a obtener este valor que está aquí. Tengo otras opciones. Remove, elimina una llave y sus respectivos valores. Entonces yo le doy remove, tengo que colocar la llave que voy a eliminar y elimino esa llave, sí, esa llave que tengo ahí, ese índice, y con sus respectivos valores. Tengo también otras funciones, otros métodos que me permiten hacer otras validaciones, como contiene esa llave, digamos, yo voy y busco en la estructura de la universidad y yo quiero saber si tiene, no sé, ingeniería aeroespacial, ¿contiene la llave? No. Entonces él me va a retornar un true o un false, dependiendo de que si esté. Si la valida si contiene la llave que se está buscando, retornando un true en el caso que sí la contenga. Entonces, si yo pongo mecatrónica, si tengo mi estructura ya montada, mecatrónica, voy y busco esa llave, me debería volver un true. ¿Listo? Si yo pongo, por ejemplo, Profe, señor, la llave diferenciaría entre mayúsculas y minúsculas. Por ejemplo, si alguien pone mecatrónica pero con M mayúscula y lo tenemos guardado como mecatrónica con M minúscula, ¿ahí aparecería o no? es Hay una posible que sí, función en porque Java que sí, permite que todo lo que tú ingreses, o por lo menos cuando es en interfaz, todo lo que tú ingreses, él lo convierte a mayúsculas. Sí, se llama TwoUpper, sí, pero entonces la pregunta es buena. Sí, sí, es posible que sí anote diferencias, porque recuerden que cada carácter, cuando yo lo pongo ya en un string, va a tener características distintas. Entonces, sí, si yo lo pongo mecatrónica con M, o digamos le puse con tilde, mecatrónica, sí, le puse con tilde, entonces sí puede generar unas diferencias. Tengo que ser muy cuidadoso cuando guardo la información en este tipo de estructuras que respete ese tipo de condiciones. ¿Sí? Entonces, digamos, uno define que si quiero hacerlo con strings, entonces define que siempre sean mayúsculas y sin tildes, ¿sí? Para que no haya problemas. Entonces, sí, es necesario validarlo. ¿Listo? Entonces, cuando contiene esa llave, él me va a devolver un true si la contiene o no. Yo no voy a tener que pasar por todos los elementos, ¿sí? Recorrer todos los elementos para buscar esa llave. ¿Podría? Sí, sí podría. Podría hacerlo a través de una iteración, poder recorrer todos los elementos, de tal manera que busque esa llave, pero pues ya contiene algunos métodos que ya lo hacen. También tengo esta opción, contiene valor. Valida si el valor buscado se encuentra en una o varias llaves. Digamos, podemos tener la gente de mecatrónica, todos los estudiantes de mecatrónica, listo. Pero alguno de ustedes de pronto está haciendo doble programa y lo está haciendo con industrial, ¿sí? Entonces yo puedo buscar, ¿sí? En vez de buscar llave a llave, yo puedo buscar valores. Entonces yo busco todos los valores en los estudiantes que si contiene alguno de esos estudiantes que yo estoy buscando. ¿Listo? Entonces ahí estoy buscando es por valor. ¿Listo? Otro método que es muy útil es el empty, verifica si el mapa está vacío o no está vacío. ¿Ok? ¿Preguntas hasta ahí? Son muy similares a lo que hemos venido trabajando, pero ¿preguntas hasta ahí? Listo, voy a seguir entonces. Listo, entonces también el objeto mapas contiene los siguientes métodos que permiten validar el mapa de una forma completa. Put all, copia todos los elementos desde un mapa inicial a un mapa nuevo. ¿Sí? En las listas teníamos algo que se llama add all. ¿Sí? Yo cogía toda esa colección de elementos, esos valores, todos esos elementos, y lo podía poner en una lista. ¿Sí? Entonces, de manera
Digamos que lo empaquetaba en una nueva lista. Este funciona con put all. También puedo utilizar el método clear, que remueve todos los datos del elemento. Yo necesito limpiar este mapa y dejarlo como nuevo. Utilizo el método clear. ¿Listo? Entonces les decía que dentro de las estructuras de mapas podemos utilizar estos tres tipos de mapas que nos brinda Java. ¿Listo? Entonces tenemos los hash maps que permiten el almacenamiento de los datos, pero sin ningún orden. Entonces vamos a notar ahorita en unos ejercicios que les voy a mostrar que a medida que yo voy incluyendo los elementos en ese mapa que se llama hash, ¿sí? Él tiene su llave y tiene sus valores, ¿sí? Eh, ellos van a quedar de manera desorganizada sin problema, van a quedar de manera desorganizada y se van a mapear también dentro de la estructura de la memoria, se van a mapear de una manera desorganizada, ¿sí? ¿Eso qué va a implicar? Que si yo necesito buscar cierto elemento, yo voy a tener que siempre recorrer todo el mapa para verificarlo. Recuerden cuando veíamos los algoritmos de ordenamiento y búsqueda y ordenamiento que si yo quería buscar un elemento y quería utilizar un algoritmo de búsqueda, era mucho mejor cuando los elementos estaban organizados, porque yo podía ya comenzar a tomar subgrupos y verificar en esos subgrupos cómo los iba organizando, cómo los iba buscando, ¿sí? Si por el contrario la lista estaba totalmente desorganizada, yo tenía que ir elemento a elemento buscando por coincidencia. Entonces, sí, ese es el elemento, sí, no, siga, siguiente, siguiente, siguiente. Los iba verificando, ¿listo? Tenemos otra estructura que se llama el tree map, un árbol, un mapa de árbol, permite mantener un orden ascendente y vamos a ver ahorita que lo creemos, que a pesar de que nosotros le coloquemos los valores de manera desorganizada, él va organizando los elementos, ¿sí? Los va poniendo organizados, las llaves las va organizando. Él tiene un algoritmo que ya nos compara las llaves y las va organizando. Y finalmente, el linked hash map permite que los valores insertados mantengan un orden uno detrás de otro. Entonces vemos que en una lista enlazada podíamos mantener un orden colocándole como una pila, un valor, y a medida que iba entrando un nuevo valor, él los iba dejando, la pila nos iba dejando el último valor en la parte superior. ¿Listo? Entonces, dependiendo de la aplicación, todo depende de las aplicaciones. Estos son herramientas, ¿sí? Es importante dejar claro, estos son herramientas. Dependiendo de la aplicación, vamos a utilizar una herramienta o la otra. ¿Listo? Entonces, para que ya ustedes decidan cuando lo estén utilizando. Entonces, ¿cómo entonces funcionan los mapas? Hice estos diagramas para saber, digamos, qué podíamos organizar. Entonces, digamos, si tuviéramos la división política de Colombia, ¿sí? Entonces, nosotros, ¿cómo estamos divididos? Nosotros tenemos un país, ¿sí? Ese país, dentro de ese país hay departamentos, ¿sí? Si quisiéramos dividirlo en regiones, ok, sí, las regiones, pero políticamente estamos divididos, geopolíticamente estamos divididos en departamentos y administrativamente estamos divididos en departamentos, ¿sí? Entonces tenemos cada uno de los departamentos, entonces aquí les coloco departamento 1, departamento 2 y departamento 3, ¿sí? Digamos que yo tuviera una lista, un mapa, que yo voy a decir, este mapa se llama Colombia, ¿sí? Este mapa se llama Colombia. Cada una de mis llaves va a ser mi departamento, ¿sí? Cada una de estas llaves va a ser mi departamento. Entonces tengo Atlántico, tengo Valle, tengo Cundinamarca, por allá abajo tendré Bogotá también como uno de las divisiones políticas. Y dentro de cada uno de los departamentos yo tengo varios valores, ¿sí? Entonces dentro de esos valores que tengo, mis municipios. Entonces yo voy a tener que mi llave va a ser mi departamento y tendré un listado de municipios como valor. Cada subdivisión podría actuar como un nodo. Sí, podríamos hacer algo similar, podríamos pensarlo algo similar como si fuera un nodo builder, sí. Pero en este caso lo que tenemos es combinación, lo que llamamos llave-valor, key value, ¿sí? Más que un nodo como tal. En el concepto, digamos, en la cabeza puede ser como un nodo, pero lo que tenemos aquí es una llave y múltiples valores, porque el nodo puede llevarnos a múltiples valores. No, el nodo como tal está definido que únicamente nos vinculaba hacia un solo elemento siguiente. ¿Se acuerda? El nodo que hemos hablado. Pero, si digamos, si lo pasáramos a una teoría de electrónica, eh, un nodo puede llevar si yo tengo un nodo que entra una corriente, pueden salir varias corrientes de ahí, ¿cierto? En lo que han visto de electrónica. Digamos que si lo ponemos en el concepto de electrónica podría funcionar. En el concepto de listas enlazadas, no.
Entonces, para no confundirlo, siempre pensemos que es una llave. Tengo una llave y tengo un valor, que el valor puede ser o un valor como un número o un valor pueden ser múltiples, un listado de números, ¿sí? Entonces aquí tenemos el valor que es el departamento y tenemos un listado que van a ser los múltiples municipios. ¿Listo? Aquí tenemos el otro valor que es otro departamento y múltiples municipios. Otro valor y así sucesivamente. Yo no tengo tamaño. No tengo tamaño para crear esto. Yo puedo crear tantos como yo quiera. ¿Listo? Otro ejemplo aquí que les puse en el gráfico es lo de los estudiantes. ¿En qué sentido, Daniel? Si quiere abrir el micrófono para poderlo escuchar y entendernos mejor. Para llevar un seguimiento de espacios quedan o más bien llevar el registro de qué vehículos y cuántos se han ingresado. Bueno, pero entonces ahí en ese concepto, ¿cómo hacemos el llave valor? ¿Qué es la llave? ¿Cuál es su llave? Para agrupar ese conjunto de elementos. Pues para cada conjunto de elementos sería el tipo de vehículo, si es un automóvil, una moto o una bicicleta. Ok, válido, listo. Entonces tenemos en ese mapa tendríamos tres llaves, ¿cierto? Automóvil, carro, bicicleta, listo. ¿Y cómo controla que entró un automóvil y salió un automóvil? ¿Cómo lo controla? ¿Cuál sería Ahí su valor? el mapa se usa más para llevar el seguimiento de cuántos han entrado en total. Pero para llevar el seguimiento de cuántos han salido y cuántos han entrado, no sé cómo podríamos hacerlo. Ok, bueno, pero es válido lo que usted está planteando, listo. Digamos que hace un mapa de entradas. Entonces usted dice entradas y entonces ya tiene sus tres elementos que serían bicicletas, carros y, ¿cómo es que era? Bicicletas, carros y motos. Entonces, esas son entradas y va cambiando el valor, lo va cambiando ahí. Es una manera, sí, puede ser. Tiene que aplicar una lógica para hacer eso. Cuando me refiero a una lógica es que tienen que pensar en un algoritmo que les resuelva que vaya agregando o vaya cambiando ese valor a medida que vaya entrando y saliendo un carro. Y tendríamos otro de salidas, ¿cierto? Otro mapa de salidas donde tenemos los mismos tres elementos y vamos cambiando. ¿Qué pasa si hacemos algo un poco más elaborado y llegamos y decimos, listo, tengo mi mapa de entradas-salidas. Mis llaves ya sé que son carro, bicicleta y moto. Y mi objeto va a ser una clase que sea control de entradas-salidas. Y esa clase va a tener dos atributos que tendría entradas, número de entradas y número de salidas. ¿Ya cuántos mapas necesitaría ahí? Ahí sí ya se complica, no sé cómo solucionar. Voy a escribirlo en código a ver si, si nos da una idea. Pensemos en este new Java class, control, entradas, salidas. Tenemos un control de entradas, salidas, tenemos aquí un public int que da número de entradas, public int, número de salidas. ¿Sí? Listo. ¿Qué más tenemos aquí? Lo mismo, tenemos un controlador, control, entradas, salidas. Y digamos que es un controlador sin parámetros y le vamos a decir que al principio siempre colóqueme esto en 0. Es una opción, no quiere decir que sea absoluto. Cada uno, lo que le digo, estos son herramientas. Hagan de cuenta que esto es un destornillador, un martillo y cada uno decide cómo utilizarlas. ¿Sí? Entre más organizado sea, es mejor. Y digamos aquí, voy a borrar esto, voy a borrar este tema y voy a crear un mapa. Ah, bueno, que ya me estoy adelantando a algo que ya deberíamos ver. Profe, Señor. una pregunta. O sea, en el parqueadero no sería más útil utilizar directamente una matriz para, o, o qué, o sea, ya tener un vector donde ya tengamos definida el tamaño indicado, porque, o sea, ¿de qué sirve ponerle listas o otra cosa para el tamaño, la cantidad de vehículos que pueden ingresar? O sea, ¿no sería más práctico? Listo.
digamos que usted tiene un parqueadero de 4 vacantes, un parqueadero pequeñito, ¿listo? A las 6 de la mañana que usted abrió entraron esas 4, ¿sí? Listo, se llenaron. A las 6:30 se desocupó uno, ¿sí? Entonces usted tiene una vacante. A las 7 de la mañana entró un nuevo carro y ocupó esa vacante que se acaba de desocupar. ¿Cuántos carros han entrado en total para las 7 de la mañana? 6, pero o sea, para eso sí sería Listo. una pila para tener como el Exactamente. historial de entrada. Pero para, digamos, Exactamente. el tamaño que ya tiene el parqueadero específico, que son 4 vacantes y ya, ¿no sería más fácil utilizar una RAI normal? Sí, claro, se puede utilizar una RAI. Lo que tiene que hacer es combinar las entradas y las salidas. ¿Sí? Combinar cómo está haciendo ese proceso. Listo, profe. ¿Listo? No puede crear algo así. Y este sería un mapa. Pero bueno, ya les voy a mostrar cómo se hace la sintaxis y todo esto para que vean bien. Pero entonces aquí yo ¿qué tendría? Yo tendría un mapa en donde utilizando esas funciones push, ¿sí? Yo puedo decirle, ok, créeme, put, la llave va a ser motos, ¿sí? Y el valor va a ser un nuevo control de uno de estos, control de entradas y salidas. Listo, ahora voy a crear uno de carros y voy a crear otro de bicicletas. Listo, tengo mapas. ¿Listo? Y si yo quiero verificar cada uno de esos mapas, ya les voy a mostrar con calma cómo se verifican. Puedo verificar solo las motos y manipular las entradas y las salidas del valor de esas motos. ¿Listo? Entonces, pero así más o menos podría ser la estructura que podrían crear para eso. Cada uno tiene sus ideas y cada uno lo puede manipular, pero la idea es que utilicen estas estructuras para que se les facilite más el proceso de programación. ¿Listo? Entonces sigamos con las diapositivas. Entonces íbamos por aquí. Entonces tenía este ejemplo de estudiantes, lo mismo. Entonces, tal cual como lo estamos haciendo ahí con los carros y las motos, entonces tenemos mecatrónica, ¿sí? Tenemos de mecatrónica, estudiante 1 a estudiante N. Administración, tenemos N estudiantes, entonces del estudiante 1 de administración al estudiante N. Ingeniería industrial del estudiante 1 al estudiante N. ¿Puede pasar que yo necesite este mismo estudiante 1 en administración también? Sí, también. Y se pueden repetir. Lo que no se pueden repetir son las llaves. No puedo tener dos administraciones igualitas. ¿Listo? Entonces, pero sí yo puedo tener estudiantes repetidos dentro de mis valores. ¿Ok? ¿Qué reglas debo tener? Los mapas no pueden contener llaves repetidas, lo que les acabo de nombrar. Los mapas sí pueden contener valores repetidos en diferentes llaves. Entonces, los estudiantes pueden ser repetidos en diferentes llaves. Y los mapas tipo hashmaps y linked hashmap permiten llevar llaves nulas. Yo puedo tener que alguna de estas llaves es nula. Claro, solo una, porque yo no puedo tener múltiples llaves, porque si tuviera dos nulos, eso quiere decir que me la permitiría repetir. ¿Listo? Entonces, yo puedo tener llaves nulas. Y los mapas tipo trimap no permiten tener llaves nulas. Si yo voy a definir un trimap y le pongo por alguna razón llaves nulas, pues no me lo va a permitir definir. Me dice, bueno, pero ¿cuál puede ser una llave nula? Hay ocasiones, por ejemplo, en los registros que tenemos nosotros para la ubicación, digamos nuestros abuelos cuando comenzaron a crearse las cédulas y todo esto, muchas veces no están relacionados, no tienen ciudad de nacimiento, ¿sí? Dentro de las bases de datos. Entonces podríamos tener esas personas que no tienen ciudad de nacimiento. Hay personas, por ejemplo, que también son consideradas habitantes de calle, por ejemplo, que no están identificados, nunca han ido a registrarse, entonces son personas sin identificación. Yo podría tener un grupo de llaves nulas sin identificación, de tal manera que los pueda colocar en mi base de datos y los pueda crear en mi base de datos. En mi base de datos, no, en mis listas, perdón, estoy hablando ya de otra cosa, de mis listas. Puede ser una placa extranjera, claro, listo. Entonces yo tengo todos mis carros, ¿sí? Y si yo quiero ser un poco escrupuloso y quiero verificar cada una de esas placas, yo podría ponerlos ahí, ¿sí? Sí es válido, Wilder, sí es válido. Que digamos, no, placa no colombiana, ¿sí? No sé de qué país, si yo quisiera saber de qué país, pues lo pongo en una lista, con una llave que sea nula, y todos esos que son de esa llave nula corresponden a los carros que tengan placa fuera del país. Puede pasar, ¿sí?
Listo. Entonces veamos la primera estructura, que es el hash map. Entonces permite crear estructuras no ordenadas en donde se almacena la información. ¿Sí? No ordenadas es porque va utilizando espacios de memoria donde el computador va encontrando y no tienen una secuencia como tal. ¿Sí? El concepto de llave valor puede ser equivalente a considerar que la llave es el identificador, siempre esa llave va a ser el identificador, le vamos a llamar key, y el valor es el objeto que se desea almacenar. De hecho, mucho énfasis que ese objeto puede ser un número, puede ser una lista, puede ser inclusive otro mapa de estos, podría ser otro mapa de estos, de tal manera que uno va creando como una jerarquía ahí. Perdónenme un segundo. Listo, sigamos. Entonces, tenemos entonces esta estructura. ¿Cómo es la sintaxis para definirla? Entonces, voy a definir un nuevo hash map. Entonces, la sintaxis es que yo tengo aquí la definición de esa estructura. Tengo mi llave, en este caso le puse un string, puede ser también un número, pero tiene que ser un objeto, no puede ser un número primitivo, no puede ser un int, sino que sería un integer, ¿sí? Tengo mi valor, en este caso tengo un string que únicamente tiene valores, y tengo aquí el nombre de mi variable. Yo aquí le puse habitantes ciudades. ¿Listo? Luego llego, digo new, tengo que construir, al igual que hemos hecho siempre, siempre tenemos que construir, instanciar ese objeto. Tenemos el hash map, string, integer, y lo creo a través de este constructor. Para este caso se considera que el valor es un tipo de número, pero este valor puede ser todo un objeto como tal, pueden ser personas, puede ser una lista, puede ser varias cosas, ¿listo? Entonces tengo esto de habitantes estudiantes, ¿listo? Habitantes ciudades, perdón, habitantes ciudades. Entonces digamos, queremos tener una estructura que nos diga cuál es la población de cada una de nuestras ciudades. No queremos saber discriminar quién es cada una de esas personas, sino que queremos tener una estructura lo suficientemente grande, perdón, una estructura resumida, donde nos diga Bogotá tiene 7 millones, Cali tiene 2 millones, Medellín tiene 3 millones y medio, Villavicencio tiene tantos. ¿Listo? Entonces necesitamos crear una estructura de esas. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Utilizando las herramientas, utilizando los métodos que ya hemos visto, de put y get. Entonces, primero necesitamos agregar elementos. Entonces, voy a agregar la llave. ¿Sí? Habitantes en Ciudad Bogotá, put, pongo Bogotá en la llave y pongo el valor. El valor son la cantidad de habitantes. ¿Sí? Habitantes en ciudades, put. ¿Hay un límite de llaves? No, señor, no hay un límite de llaves siempre y cuando no se repitan. Recuerde que estas estructuras son dinámicas, ¿sí? Entonces, yo puedo agregarle tantas llaves como yo tenga capacidad de memoria, ¿sí? Tenga capacidad de memoria en mi computador. Entonces, si llegara a un punto, límite, claro, pero ya va a ser más por características físicas de mi computador. Tengo una memoria de 8 gigas y ya me estoy comiendo esa memoria de 8 gigas, pues va a llegar hasta ahí. Señor Daniel. Profesor, ¿cuántos también hay un valores dentro de una llave? No, en teoría no, porque es todo un objeto. ¿Se refiere a cuántos caracteres puedo colocar en una llave? Es, por ejemplo, si uno quiere dar un valor exacto de una llave, ¿cómo se haría? ¿En qué sentido como un valor exacto? No entiendo la pregunta. O sea, tengo valores dentro de una sola llave, pero Sí. estoy buscando solo uno de ellos. Ok, ¿Cómo hago listo. para sacarlo de ahí? Listo. Digamos, tenemos Bogotá y tenemos, que es nuestra llave, y tenemos un listado de habitantes de Bogotá, se refiere a usted, y usted quiere sacar, digamos, usted es habitante de Bogotá, quiere sacarse usted, algo así. ¿Sí? ¿Estoy bien? ¿Estoy entendiendo bien la pregunta? Daniel. Sí, señores, Ah, eso es lo que listo. quiero saber. Listo, entonces ya entonces les muestro una estructura en donde vamos a tener una llave y tenemos múltiples valores. Lo que vamos a hacer es, primero, identificar la llave. Decimos, fíltreme por Bogotá. Entonces, cuando lo filtra por Bogotá, voy a obtener un valor que van a ser el listado de habitantes. Y ese listado de habitantes, pues yo voy a ir a buscar
dentro de esa lista, ¿sí? De ese array list voy a ir a buscar la persona que yo necesito identificar. Entonces ya hacemos entonces un ejercicio y miramos ese tema, cómo lo podríamos hacer. ¿Listo? Se agregan elementos de manera dinámica, cada llave contiene un valor que en este caso son el número de habitantes, ¿sí? Entonces aquí tenemos las ciudades por número de habitantes. Entonces tenemos esa estructura que nos permite crear esos números de habitantes. ¿Listo? Miremos aquí, si yo quisiera obtener ese valor, pues yo llego y digo habitantes ciudades, punto, utilizo la función get, y esta función get le digo cuál es su llave, entonces mi llave es Bogotá, y le pongo un valor. Aquí lo que hace es devolverme el valor, no le pongo un valor, me devuelve el valor. ¿Listo? Entonces, ya aquí lo estoy imprimiendo, el valor es tal. Si quisiera obtener otro valor, yo ahora voy y busco otra llave, voy a buscar los habitantes de Medellín. Entonces, lo asigno el resultado de ese valor, habitantes de Medellín, y finalmente, pues aquí lo estoy imprimiendo. ¿Listo? ¿Qué es importante aquí? Los Wilder, ¿sí? Ok, bueno, voy a seguir. Eh, respetar los objetos. Recuerden que yo aquí en el principio, yo definí que esto eran integers, ¿sí? Al definir que estos son integers, yo no puedo llegar aquí y devolverle, que el valor que me devuelva es un string, porque si no él va a decir, ok, no entiendo qué está haciendo ahí, qué está manipulando los datos. Entonces tengo que ser muy también de los datos que yo estoy manipulando. ¿Listo? Finalmente tenemos otra opción aquí que es iterar. Entonces yo ya no itero de la misma forma que yo lo hacía con una lista o con un arreglo. Yo aquí tengo que primero decirle, bueno, tráigame todas las llaves sobre las cuales está creado mi objeto. Y eso lo hace de esta manera, ¿sí? Entonces, aquí me trae todo el listado de llaves, el conjunto de llaves, tráigamelo, ¿sí? Y dentro de ese conjunto de llaves, comience a iterar. Tengo que ser muy consciente también del conjunto de llaves. El conjunto de llaves es un strings, ¿sí? En este caso, para este caso particular, un strings. Entonces, yo tengo que comenzar a iterar dentro de ese conjunto de llaves, ¿listo? Entonces, vamos a ver cómo se ve eso en código. NetBeans. Vamos a abrir aquí, tengo mapas. Un segundo, vamos a comentar algunas cosas acá. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Se ha entendido el concepto de mapas? Dentro de una llave pueden existir más llaves. No, en teoría no, pero sí se podría crear una estructura donde tengo un mapa dentro de otro mapa, ¿sí? Entonces en ese caso una llave que me llama al primer mapa y ese primer mapa tiene llaves por dentro. Entonces sí se pueden comenzar a crear estructuras como esas así medio locas, así medio bizarras, sí se pueden crear, pero tengo que respetar que siempre tengo llave, valor. Mi valor es un objeto. Ese valor puede ser unas listas, entonces yo podría colocar otro mapa ahí adentro, ¿sí? Pero tengo que ver en qué casos la utilizo, porque a medida que yo le voy agregando mapas dentro de mapas, pues se me va creando una alta complejidad en mi problema. Entonces tengo que ver en qué momento yo realmente necesito eso. La idea también de utilizar estos mapas es que yo pueda acceder a la información de una manera rápida. Noten que si yo solo llamo una llave, ya tengo el conjunto y ya tengo con unas características comunes ese conjunto de personas, ese conjunto de datos, ¿sí? Entonces eso es muy importante, ¿sí? Lo que les hablaba, yo necesito traerme todos los estudiantes de mecatrónica, listo. Yo sé que dentro de los estudiantes de mecatrónica yo puedo llegar y decir, bueno, tráigame los estudiantes de mecatrónica que entraron en el 2019-1,
puedo pasar eso, puedo hacer eso. Entonces, en vez de ir y llegar y saltar por todos los estudiantes y filtrarlos todos, pues yo llego y tengo una estructurita de datos donde está clasificados los que entraron en el 2019-1, 2019-2, los que entraron en 2021, ¿sí? Y entonces así los voy relacionando, ¿sí? Entonces todo depende de lo que yo necesite. ¿Listo? Entonces, bueno, estamos aquí. ¿Ven bien la pantalla o se ve medio distorsionada? La vez pasada creo que se estaba viendo distorsionada aquí en el Blackboard. Bien. ¿Ok? ¿Todos bien? Listo. Listo. Entonces, ¿cómo funciona este proceso? Entonces, para definir, para construir ese mapa, entonces lo que les decía, tenemos que utilizar el constructor, esto se llama instanciar ese mapa, ¿sí? Entonces el primer paso es instanciarlo. Entonces vamos a crear un mapa. Entonces tenemos un mapa aquí que vamos a tener como llave un string y vamos a tener un número, integers. ¿Por qué? Porque yo necesito relacionar cuántos habitantes hay en cierta ciudad. Yo quiero hacer un mapa de ciudades por habitantes, ¿listo? ¿Cuántos habitantes tiene esa ciudad? Entonces le llamé así, habitantes ciudades, ¿sí? Si yo quiero agregar elementos a ese mapa, ¿qué hago? Yo comienzo a utilizar esas funciones put, ¿sí? Entonces en la función put yo necesito siempre tener mi llave y tener mi valor. ¿Cuál va a ser mi valor? La cantidad de habitantes, ¿sí? Señor Alejandro, puede abrir el micrófono, Alejandro, con confianza. Cada llave solo puede tener una característica, por decirlo así, o sea, digamos, en este caso las llaves tienen una característica que es la cantidad de habitantes. ¿Se le podría agregar otra característica o ya sea en un mapa diferente? Primero, bueno, cada llave es solo una característica. Todo depende, todo depende. En este caso, digamos que todo depende del objeto que yo tenga como valor, ¿sí? Entonces, si tuviéramos como valor un objeto con más características, digamos las personas, yo puedo tener de características aquí que mi valor son personas, ¿sí? Entonces, digamos una persona, pero una persona tiene varias características por dentro. Tiene nombre, tiene documento, tiene edad, tiene fecha de nacimiento, cosas así. ¿Sí? Entonces, puedo tener varias características ahí, sí, varios atributos. ¿Listo? Pero todo depende de lo que esté resolviendo. ¿Sí responde la pregunta o enredo más? Perdimos a Alejandro. Ok. Entonces tenemos aquí este mapa que está creado exclusivamente para relacionar eh, llaves con la cantidad de habitantes. Entonces comienzo a crear cada una de las ciudades. Entonces tengo Bogotá, le puse 7 millones de habitantes, somos creo que 7 u 8 de habitantes alrededor de eso. Le puse Cali, que puede tener más o menos 2 millones de habitantes. Eh, colocamos con otro put, colocamos Medellín, que puede tener más o menos 3 millones de habitantes. Colocamos Villavicencio, que puede tener más o menos 450.000 habitantes, ¿sí? Y podemos así agregar tantos elementos como queramos, ¿sí? De manera dinámica. No hay tamaño como tal. Lo único es que sí debo respetar que las llaves no pueden ser repetidas. Yo no puedo colocar un segundo Villavicencio, ¿sí? Con el mismo nombre de Villavicencio y lo que va a pasar es que me va a sobreescribir el valor. Entonces, no sé, pongamos Ibagué. Ibagué debe tener más o menos unos 700.000 habitantes. ¿Listo? Entonces vamos creando esos elementos, vamos creando esos elementos. Si yo quiero acceder a uno de esos elementos, pues yo qué debo hacer? Yo voy a utilizar la función get y ya no utilizo lo que les decía el índice, entonces voy a utilizar es mi llave. Entonces utilizo la llave y yo qué tengo que devolver? Tengo que devolver un valor. ¿De qué tipo? Mi valor era un integer. ¿Sí? Entonces por eso es que estoy devolviendo ese valor a un integer. Aquí para que vean lo estoy simplemente imprimiendo ese valor. Si yo quisiera acceder a Medellín, simplemente hago ese valor. Valor no se puede definir como, no se puede definir como una variable primitiva, Andrés, se debe definir como un objeto. Entonces, él no acepta variables primitivas. Si yo pongo aquí int, de una vez me va a salir un error. Miren, ahí de una vez salió el error. Pongámoslo acá, a ver si nos funciona. Miren, me está saliendo un error. ¿Listo? Entonces dice require found int. La referencia no es esperada, entonces debo colocarlo como un integer. Pero, pues nosotros habíamos visto ya en clases anteriores que con el tema de
las clases que nos permiten encapsular, ¿sí? Clases de envoltura, perdón, las clases de envoltura, podíamos utilizar este valor de integer, ¿sí? Como un primitivo y él nos va a generar ese encapsulamiento, ese va a envolver ese valor, ¿listo? Entonces no hay necesidad de cambiarlo, ¿listo? Y además de eso le tengo más características, ¿no? El integer yo lo puedo transformar a string, yo le puedo hacer ciertas operaciones a través del objeto de integer. Entonces, bueno, tengo algunas ventajas ahí. Sacrifico un poco de rendimiento en el sentido de espacio en memoria porque tengo que crear todo un objeto, pero pues tengo las características de esos métodos que los puedo utilizar con el número, ¿ok? Entonces aquí yo voy creando cada uno de estos elementos. Cada uno de estos elementos los voy creando. Aquí entonces los estoy imprimiendo y aquí hice simplemente una iteración. ¿Listo? Entonces voy a comenzar por poniéndolo hasta acá. Vamos a hacer play. Creo que me adelanté mucho, más bien le pongo stop antes. Voy a ponerle un breakpoint aquí. Listo, entonces aquí ya creé mi habitantes ciudades. ¿Listo? Si voy aquí a variables, ¿listo? Y aquí tengo habitantes ciudades, tengo mi estructura de habitantes ciudades. Noten que no tiene ningún tamaño, ¿sí? Me dice size 0, ¿listo? Pero a medida que le vamos agregando elementos, él va creando elementos. ¿Listo? Entonces aquí ya tengo mi llave valor. Miren que él de una vez tiene esa estructura porque yo definí un hash map. Entonces tengo mi llave y tengo mi valor. Mi llave es un string y me está diciendo que aquí, por ejemplo, es Cali. Y mi valor es un integer y aquí me está poniendo un valor. ¿Listo? Entonces las va creando y las va creando. ¿Listo? Entonces tengo 0, 1, 2, 3, ta, ta, ta. Noten lo siguiente, Cali, Medellín, Ibagué, Bogotá, Villavicencio. Noten lo siguiente aquí. Nosotros inicialmente le pusimos Bogotá, Cali, Medellín, Villavicencio, Ibagué. Pero noten que el orden que está tomando aquí en la memoria es totalmente diferente. Entonces, una de las características es que es algo desorganizado, ¿sí? Es una estructura que no es ordenada. Si yo llegaba y colocara esto en string, en un array, él de una vez los va colocando. El 0 yo sé que va a ser el primer elemento que le agregué, el 1 va a ser el segundo elemento, igual que en las listas, ¿sí? Pero esto debido a que tiene una forma diferente que manipula la memoria, pues no se van a ver ahí. ¿Listo? Listo, entonces tenemos Bogotá, aquí lo que hago es obtener ese valor, entonces aquí con este integer, lo que estábamos, con este integer, con este valor de integer, vamos a obtener el valor, ¿sí? De Bogotá, que en este caso es 7 millones. ¿Listo? Ahí se imprime, si vamos aquí al output, encontramos que el valor es 7 millones, y aquí Medellín, el valor es 3 millones de habitantes, ¿listo? Este ciclo es diferente a lo que lo hemos venido trabajando, pero entonces lo que primero tenemos que hacer es tomar todo el conjunto de llaves. Aquí lo que nos está haciendo es tomar todo el conjunto de llaves. Y entonces sobre ese conjunto de llaves vamos a comenzar a iterar. Este objeto tiene que ser string porque mis llaves son string, ¿sí? Tengo que tener en cuenta eso. ¿Ok? Y aquí me los va a imprimir. Entonces me va a imprimir la llave 1, la llave 2, Cali, Medellín, Ibagué, Bogotá y Villavicencio. ¿Listo? Listo. Lo mismo, noten que el orden en la que estaba insertado es muy diferente al orden en el que me las imprimió. En teoría deberían imprimírmelas en orden, pero dado que su distribución de memoria es diferente, no me las está imprimiendo en orden. Aquí hice un ejercicio donde llegué y tomé habitantes y le puse a Medellín un valor más pequeño. Sí, le puse que esto eran 1, 2, 3, 20.000 habitantes. Miremos a ver qué pasó con Medellín. En teoría, simplemente puse un put, ¿sí? Le tenía un put aquí. Entonces vamos a ver qué pasó con Medellín. Si vamos y buscamos Medellín, lo que hizo fue sobreescribir ese valor, porque esa llave ya está, ¿sí? A pesar de que yo le estoy diciendo créeme una nueva, porque con put le estamos diciendo créeme una nueva, ¿sí? Pero si la llave ya está, no va a crear una nueva llave de Medellín, ¿sí? Lo que hizo fue sobreescribirme el valor. Entonces tengo que tener cuidado cuando yo manipulo estos datos, si tengo llaves repetidas, porque noten que va a quedar con la última que yo registré. ¿Listo? Listo, entonces me hacían por allá una pregunta de, ok, yo necesito saber, por ejemplo, yo quiero tener una lista de, tengo Bogotá
y quiero identificar cada uno de manera separada, cada uno de los habitantes de Bogotá. Entonces, yo que aquí no lo tenía con Bogotá, lo tenía con estudiantes, pero lo podemos hacer así con Bogotá. Entonces, vamos a poner aquí en los mapas, creemos uno nuevo, Java Class, y le vamos a poner habitantes. Vamos a crear una clase habitantes. Dentro de la clase habitantes, ¿qué tenemos? Nosotros podemos tener public string. ¿Qué tendríamos acá? Cuéntenme. ¿Qué características tiene un habitante? Nombre, género, ok. Listo, documento. Es un string también. Normalmente es un string el documento. Como si tuviéramos gente extranjera, tienen ciertas letras ahí. Edad. Edad. Estado civil, ok. Estado civil. Dirección, por ejemplo. Queremos identificarlo donde vive. Ahí podemos tener un montón de cosas como barrio, localidad, municipio. Si nació en Colombia, ok. Pongámosle aquí. ah, Pongámosle un booleano. Digamos que es extranjero. Nacido en Colombia. ¿Sí? Listo. Entonces tenemos esto, tenemos los habitantes. ¿Listo? Tenemos los habitantes. Estas mismas características van a ser para todos los habitantes de Colombia. ¿Sí? Todos, absolutamente todos los habitantes de Colombia tienen estas mismas características. Pero nosotros los queremos agrupar, ¿sí? Por la ciudad donde viven, ¿sí? Entonces vamos a crear un mapa que nos permita hacer esa agrupación. ¿Listo? Entonces, ¿cómo vamos a crear ese mapa? Definimos una instancia, hashMap, ¿sí? Vamos a decir que es un mapa de strings, ¿sí? Y vamos a decir que este mapa, como valor que va a tener, tiene un listado de habitantes. Array list, habitantes. ¿Listo? Entonces yo digo aquí habitantes por ciudad. ¿Cierto? Se podría llamar así nuestro arreglo, nuestro mapa. Entonces, hacemos new, hashMap, y decimos que esto es un string, ¿sí? Y tenemos array list habitantes. ¿Listo? Y lo creamos. Listo, ahí lo creamos. Ahora, ¿qué queremos? Queremos crear las diferentes ciudades, ¿cierto? Entonces vamos a utilizar put, habitante ciudad, put, y vamos a colocar la primera ciudad, Bogotá. Pero entonces en esta primera ciudad vamos a crear la lista, ¿cierto? Entonces necesitamos crear esa lista porque esa lista por dentro, a pesar de que nosotros estamos creando el mapa, no hemos creado la lista por dentro. Entonces vamos a decirle new, quiero que haya una lista de habitantes. ¿Listo? Quiero que haya una lista de habitantes. ¿Listo? Vamos a hacer lo mismo con otras ciudades. Vamos a hacer lo mismo con Medellín. Vamos a hacer lo mismo con Cali. ¿Listo? Y ya tenemos esa característica. ¿Listo? Tenemos esas listas de habitantes. Ahora, digamos que quisiéramos poblar esa lista, queremos llenar la información, esa lista de Bogotá. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podríamos hacer, si lo hagámoslo como de manera un poco dinámica, vamos a llenar esa lista, entonces voy a utilizar un ciclo for, en donde le digo, bueno, vamos a tener un integer que comienza, voy a ponerle índice habitante, ¿sí? Índice habitante que comience en 0, índice habitante
no sé, coloquémosle que sea menor a 100, digamos que tiene 100 habitantes para que no nos demoremos mucho y que nos vaya aumentando habitante a habitante. ¿Listo? Entonces yo voy a decir, listo, ahora necesito agregar a esa lista de habitantes de Bogotá. Entonces digo habitantes por ciudad, punto, get, ¿cierto? Necesito hacerle este get, necesito decirle que vaya a Bogotá, ¿cierto? Listo. Y esto me va a volver un valor que es una lista, punto add, un nuevo habitante. ¿Listo? ¿Esto era habitante o habitantes? Nuevo habitantes, le puse. Habitantes, un nuevo habitante. ¿Listo? ¿Qué me falta aquí en habitantes? Pues debo crear un habitante. ¿Cómo creo un habitante? Pues pongámosle un constructor, ¿sí? Que nos vaya creando habitantes y que nos vaya creando ese nuevo habitante. Voy a poner que simplemente entre por nombre, string, y el resto que sea por defecto. Nombre, colocarle nombre, y aquí que me coloque un índice. Nombre va a ser igual a nombre, más, vamos a ver si nos deja hacer esto, índice, is.nombre, nombre con mayúscula. Aquí que dice, simplemente le estoy colocando que a cada nombre me vaya diciendo este es el, por ejemplo, Juan 1, Juan 2, Juan 3, Juan 4, Juan 5, entonces de tal manera que me vaya contando. ¿Listo? Entonces aquí en mi lista de mapas voy a colocar que habitantes va a ser el nombre, poner Juan, ese es ese habitante. ¿Listo? ¿Se entiende cómo estaba el tema? ¿Quién me había preguntado? Si uno podía llegar a identificarlos. Fui yo, profesor. Sí, ya queda. Sí, sí, le queda claro. Listo. Entonces, pues aún así, pues ustedes pueden manipular más esto. Yo les pido el código, lo cargo de alguna manera, pero y pues les pondré un ejercicio para que tengan que implementarlo. Pero así, entonces podemos crear esas listas, ¿sí? Aquí tengo otras estudiantes que estamos haciendo exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces yo necesito crear cada uno de los estudiantes, yo puedo identificarlos, ¿listo? Entonces, de esa manera se utilizan esta primera estructura que se llama hashmap. ¿Listo? Sigamos porque nos quedan dos estructuras más. Pero por el momento, preguntas, dudas hasta ahí, aclaraciones, algo que les esté dando curiosidad con respecto al tema. Mientras cargando la... Profe, si nosotros queremos buscar a cierta persona en específico, nosotros colocaríamos dentro del método get la llave y el nombre. Entonces, no, ahí sería diferente. Digamos, bueno, me devuelvo aquí, esto se me va a encargar, pero me devuelvo. Si yo, por ejemplo, ya tuviera creado a todas las personas y yo quiero buscar a Juan Cero, ¿cierto? ¿Se refiere a eso? En Bogotá. Sí, sí, señor, por ejemplo, no sé, a Juan Pepito. Exacto. Listo. Yo entonces primero tengo que coloco la llave. Entonces yo tengo que saber a dónde buscarlo. Entonces tengo que saber lo que está en Bogotá. ¿Listo? Y luego voy y busco el habitante. Busco ese habitante, pero ahí sí me tocaría iterar. Otra manera es utilizando las funciones que tenemos aquí. Aquí hablábamos que teníamos una función que se llama contains value. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Creo que está más arriba. Contains value, valida si el valor buscado se encuentra en una o varias llaves, ¿sí? Entonces, esta es una que podemos utilizar, donde podríamos buscar dentro de los valores, sin importar las llaves, buscamos dentro de todos los valores y verificamos que si dentro de esos valores alguno contiene lo que nosotros necesitamos, ¿sí? El tema es que cuando hacemos estructuras enlazadas que colocamos que nuestro valor es una lista,
él va a buscar, va a verificar el valor dentro de esa, no va a buscar dentro de la lista, sino que va a buscar esa lista, ¿sí? Entonces, dentro de esa lista sabemos que está la persona, ¿sí? Entonces es posible que nos toque hacer un ciclo, más bien, llamemos un valor, ¿sí? Y vamos iterando dentro de la lista buscando a la determinada persona, ¿ok? Entonces todo depende de lo que estemos colocando. Si, por ejemplo, nuestro valor, por el contrario, es un número, pues va a ser un poco más fácil para utilizar este contains value. Aquí al final, estas no son las únicas funciones que podemos utilizar. Aquí al final les dejo varios lugares, y inclusive estos de Oracle, que son unos de los más interesantes. Miremos este, que es la documentación como tal de las interfaces de mapas. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, aquí está HashMap. Entonces, en este HashMap hay muchas funciones que podemos utilizar, muchos métodos, perdón. ¿Sí? Entonces, aquí nos dice set, aquí nos da, miren que devuelve un booleano, put all, merge, key set. Aquí nos dan varios métodos que podemos utilizar para manipular nuestros datos. ¿Listo? Entonces ahí los que yo les estoy colocando en las diapositivas son unos como principales para crear y para buscar un valor, pero además de eso existen más. Miren, dicen aquí clonar, computar, y cada uno tiene sus características. ¿Listo? Entonces si quieren, deben investigar más que si quieren, deben investigar un poco más para resolver los problemas que están haciendo del parqueadero o inclusive el de las sillas del teatro, también pueden utilizarlo. Pregunta. Señora, dime. Es que no, pues tú nos mandaste uno de las temperaturas, pero pues, o sea, aún no lo hemos terminado. ¿Será que te lo podemos enviar hasta el viernes? No, ya el de las entregarlo el lunes, si mal no estoy. Entonces, no, ya el de temperaturas ya no. ¿Ya no? No, no, no. Ana, no, te tocaría es con el próximo que envíe, pues a trabajar en el próximo que les envíe. ¿Listo? Sí, profe, gracias. Vale. Listo, sigamos entonces. Estábamos aquí. Tenemos entonces esto de estudiantes, aquí les puse más o menos el ejemplo. Entonces tenemos otra estructura que se llama de árbol, ¿sí? Es una estructura de árbol. La manera de definir esta estructura tiene una definición muy similar a la que hemos trabajado con las otras. Utiliza también las mismas funciones de mapa, que es put, get, contains, empty, utiliza las mismas funciones de mapa, pero tiene características distintas a nivel de que yo aquí sí tengo los elementos organizados a medida que los vaya insertando. A medida que yo voy manipulando esos elementos, a medida que los voy colocando en ese mapa, ellos sí van quedando ordenados, ¿sí? Y eso me va a tener ciertas ventajas de rendimiento, digámoslo así, cuando yo creo mis estructuras de datos. Cuando yo me refiero a rendimiento es que si yo voy a realizar la búsqueda de un elemento, pues puede ser un poco más rápido realizarlo de una estructura ordenada que una desordenada. ¿Listo? Pero pues voy a también limitantes en el sentido de la expansión de ese árbol, cómo lo quiero crear o manipular esos datos. ¿Listo? Entonces, digamos que aquí tenemos una primera definición en donde tenemos la edad de las personas, ¿sí? Entonces, yo quiero, por ejemplo, buscar todas las personas que tienen 80 años. Y yo puedo hacer una estructura donde mi llave va a ser 80 años, va a ser un integer, y mis valores pueden ser una lista o pueden ser una persona. ¿Listo? Entonces, por grupo etario, digamos, las estadísticas que salen del COVID ahora, por grupo etario, ¿cuántas personas están entre 20 y 25, entre 20 y 30 años? Entonces, yo puedo llegar y hacer un conjunto, con un mapa, hacer un conjunto de esas personas. ¿Listo? Entonces, todos esos datos estadísticos van a ser muy, muy útiles. ¿Cómo las agrego? Utilizo el mismo estructura put. Entonces, put 80, esta es mi llave, mi valor. Put 10, mi llave, mi valor. ¿Listo? Entonces, miremos. Bueno, les explico esto y ya lo miramos en código. Utilizamos el ciclo for tal como lo hemos venido utilizando para los hash maps, ¿sí? Donde primero tenemos que buscar nuestro conjunto de llaves, ¿sí? Buscamos nuestro conjunto de llaves y dependiendo de ese conjunto de llaves podemos ir extrayendo el valor. Noten que aquí en mi valor, mi llave es un integer. Por lo tanto, las llaves que yo debo colocar en este
conjunto for, en este ciclo for, van a ser integers. ¿Listo? Y aquí los estoy simplemente imprimiendo. Este es el resultado que obtenemos. Tenemos 10, 30, 40, 80. Noten este orden, 10, 30, 40, 80. Aquí yo como lo tenía, 80, 10, 40, 30. Yo fui agregándolos en ese sentido, pero él aquí sí los tiene organizados. ¿Sí? Los va imprimiendo de manera organizada. Si yo quiero obtener, además del valor, quiero obtener, además de la llave, quiero obtener el valor, pues yo puedo, haciendo el mismo ciclo, verificando cada una de mis llaves, voy obteniendo el valor con el get. ¿Listo? De manera más dinámica lo hice aquí. Entonces digo, la llave 10 es de Pedro, la llave 30 es de Ana, llave 40 es de Luis y llave 80, de 80 años es el valor de Juan. ¿Listo? Entonces voy a darles esto en código. Vamos a comentar todo esto. Me acabo de acordar, Ana, aunque una aclaración. El hecho de que no, pues ya la entrega del taller no valga, no quiere decir que no pueden seguir haciendo preguntas. Entonces, si tienen preguntas sobre el taller, sí la pueden hacer. No hay ningún problema. Eso es importante aclararlo. Ok, Si profe, quieren gracias. hacerlo para practicar de alguna cosa, me pueden seguir preguntando sobre los temas. No hay ningún problema. Profe, yo ¿Listo? tenía una Entonces, pregunta. dime, señora. Una array list de una array list. ¿Pero puedo hacer una array list de pilas o de colas? Sí se puede, eso fue lo que yo hice. Ah, ya, Sí, sí se gracias. puede. Objetos por dentro y cada una de esas pilas son objetos. Es un objeto. Entonces, sí, sí lo puedes hacer. Sí, sí lo puedes hacer. Ah, bueno, y ya tu compañero ahí confirmó que sí lo pudo hacer. Pero noten que esas estructuras, como las están planteando de una lista de listas, podrían de pronto resumirse un poco más con estas estructuras que estamos viendo hoy, ¿cierto? Entonces podrían llegar y buscarle otro tipo de relaciones de tal manera ¿qué características tengo cuando tengo una lista de listas? Si yo quiero buscar un valor, si yo quiero contar, o hacer una búsqueda o hacer un conteo dentro de ellos, va a ser más complejo, porque no tengo que ir a buscar entre todos los elementos, ¿sí? Si yo ya tengo agrupados esto en conjuntos, estos tipos de mapas me ayudan a agrupar eso en conjuntos y puedo buscar la información más rápido, ¿sí? No quiere decir que no se puedan utilizar, sí se pueden utilizar, pero tiene unos efectos ahí de cálculo y de rendimiento de mis máquinas que van a afectar. ¿Listo? Una vez más, hago mucho énfasis en el rendimiento porque cuando ustedes, por ejemplo, lleguen a microcontroladores que tienen que capturar las variables de un GPS, que es una lista, es un string como tal de muchos elementos, lo que va a pasar es que pues ese string tengo un límite y se me va acumulando, acumulando, y si ese string es muy grande, pues me va a comer toda la memoria del microcontrolador. Entonces nosotros tenemos que pensar mucho en los recursos que tenemos. También, si por alguna razón a ustedes les dio por trabajar en computación de alto desempeño. ¿Sí? ¿Qué es computación de alto desempeño? Hacer procesamiento de grandes cantidades de datos, big data, de una vaina grandísima. Yo tengo que pensar que mis algoritmos, como si yo los estuviera programando para un microcontrolador, algo muy pequeño. No quiere decir que si yo tengo una máquina de 30 gigas de memoria y tengo 8 núcleos, no, eso no se va a acabar. Resulta que dependiendo de la cantidad de datos, puedo llegar y tardarme días en procesar la información en eso, a pesar de que tengo una máquina grande. ¿Listo? Entonces necesitaré con una supercomputadora que si hubiera pensado un poquito más en cómo organizo mis datos, pues tener mejores resultados. ¿Listo? Entonces ahí está la ingeniería, en cómo nosotros organizamos esa información. ¿Listo? Entonces, definimos entonces el tree map, ¿sí? Definimos el tree map donde quiero clasificar a las personas por edades, ¿sí? Al igual que en el caso anterior, yo también aquí podría poner un listado, un objeto un poco más grande, ¿listo? Agregamos los elementos utilizando put, entonces put, voy a agregar cada uno de mis elementos y puedo hacer la lectura de esos elementos aquí en este for, ¿listo? Puedo hacer cada una de la lectura de esos elementos y de esos valores, ¿listo? Entonces si llegamos y hacemos este ejercicio, voy a poner un breakpoint aquí.
Dejamos que compile. Ahí ya llegó, ya nos creó una estructura de edad personas. ¿Sí? La estructura está vacía. Entonces llegamos y comenzamos a agregar elementos. Ahí nos los va agregando. Y no sé si alcanzan a ver, pero noten cómo se está comportando aquí la estructura. ¿Sí? Él de una vez a medida que yo las fui agregando, él la fue organizando dependiendo de las llaves. ¿Sí? Él utiliza un algoritmo para organizarla dependiendo de las llaves. ¿Sí? Entonces noten que está 10, 30, 40, 80. Entonces a medida que las insertó, ya las fue organizando. Este Juan se fue moviendo, ¿sí? en diferentes posiciones a medida que iba agregando unos elementos. Si yo quiero entonces imprimirlos, yo quiero saber cada uno de esas llaves qué valores tiene, entonces yo comienzo a imprimirlos acá. ¿Listo? Entonces vamos a ver en la salida, que es lo mismo que está en las diapositivas, pero aquí está el ejercicio hecho, cómo las va imprimiendo cada una. ¿Siempre es de una manera ascendente? Sí, hasta el momento siempre es de una manera ascendente, las va organizando de una manera descendente. No, él en este momento no se puede de manera descendente, él automáticamente lo hace de manera ascendente, ¿sí? Se puede crear algoritmos que tiene inclusive unas funciones, el TreeMap tiene unas funciones que se llama compare, donde uno puede comparar los valores y puede generar que la lista venga de manera descendente, ¿listo? Pero toca hacerle manipulación a los datos, David. ¿Listo? Entonces esta lista, este tipo de estructura, este tipo de mapa, pues nos puede ayudar para otra aplicación, ¿ok? ¿Claro hasta ahí? ¿Bien? Ya casi vamos terminando, ya nos queda poco. Listo. Tenemos la última estructura de esto de los mapas, que se llama Linked Hash Map. ¿Listo? Entonces es una lista de mapas, lista enlazada de mapas. ¿Listo? ¿Por qué se llama así? Porque utiliza también más o menos el mismo concepto de las listas enlazadas, que teníamos un nodo, ¿sí? Pero en realidad lo hace con mapas. ¿Listo? Entonces, la sintaxis para la creación de estos mapas es la siguiente, muy similar a la que hemos creado, ¿sí? Prácticamente la misma porque todas las características de estos mapas heredan de una clase abstracta mapas, entonces todos están ahí, ¿sí? Y al crear este tipo se crea con las mismas estructuras de la llave valor. Este tipo de estructura va a mantener el orden de inserción de los elementos. ¿Sí? Entonces nosotros cuando hicimos este tema de las listas enlazadas podíamos agregar elementos adelante, podíamos agregar elementos atrás o lo podíamos utilizar como una pila, ¿cierto? Entonces él va a mantener esa estructura de la lista de inserción cada vez que vamos agregando un elemento. ¿Listo? Se utilizan los métodos put igualito como se está utilizando el anterior, ¿sí? Para ir agrupando. Entonces, ir creando los elementos cada uno de mis llaves, mis valores. Lo que ya saben, los valores pueden ser unas listas, pueden ser otras estructuras de mapas, listas. Entonces, yo quiero, digamos, este estudiante tiene 23 años, el estudiante 2 de 20, 21 de 20, o aquí podría poner todo el listado de mis estudiantes que tienen 21 años, ¿sí? Obtener los valores, lo hago igual, voy y busco dentro de mi estructura de hashmap, mi estructura de linked hashmap, busco todas las llaves y voy a imprimir llave a llave cada uno de esos estudiantes, ¿sí? Cada uno de ellos los voy buscando, ¿ok? Entonces, nuevamente veamos cómo se ve eso en código. Voy a comentar esto acá. Vamos a ver cómo se está comportando esa estructura, cómo va agregando cada uno de nuestros elementos. ¿Listo? Tenemos edad de estudiantes, nuestra estructura de edad de estudiantes aquí, la tenemos vacía, apenas la estamos creando, ¿sí? Y a medida que vamos agregando cada uno elemento, el primer elemento que agregamos es el estudiante 1 que tiene 23 años, el estudiante 2 va a la posición 2 que tiene 20 años, el estudiante 3 que tiene 21 años va a la posición 3,
y el estudiante 4 que tiene 22 años. Entonces noten que hay ciertas diferencias con respecto a las últimas dos estructuras. Entonces tenemos la primera de HashMap, que es una estructura totalmente desorganizada, ¿sí? Él iba agregando los elementos prácticamente donde quisiera. Entonces, ¿cómo es donde quisiera? Donde encuentre el computador un espacio en memoria, lo va colocando. ¿Listo? Tenemos el tree map. El tree map, por el contrario, sí nos va ordenando los elementos a medida que los vamos colocando. ¿Cuál es el criterio de ordenamiento? El criterio de ordenamiento es la llave. No, señor. En ninguna de las estructuras de mapa se puede repetir la llave. La llave tiene que ser única. ¿Listo? La llave tiene que ser única. ¿Qué otra característica? Note que aquí yo les puse... No, el valor en varias llaves. Sí, claro, el valor sí se puede repetir. Si digamos, yo puedo ser estudiante de mecatrónica y puedo ser estudiante además de ingeniería industrial. ¿Sí? Yo puedo estar en los dos grupos como... Sí, señor, eso sí puede pasar. ¿Sí? Entonces yo podría utilizarlo así. Pero las llaves sí son únicas. Las reglas, aquí les puse las reglas de estas características de los mapas. Los mapas no pueden contener llaves repetidas, ¿sí? Los mapas sí pueden contener valores repetidos en diferentes llaves, que es el ejemplo que usted está colocando. ¿Sí? En diferentes llaves yo tengo la misma persona repetida en diferentes llaves. ¿Listo? Los mapas tipo HashMap y Linked HashMap permiten tener llaves nulas, ¿sí? Van a permitir por lo menos una llave nula, ¿sí? Y los mapas tipo TreeMap no permiten tener llaves nulas. ¿Listo? Entonces, esas reglas son importantes para que las consideren. Entonces, estábamos hablando aquí que tenemos esas tres tipos de estructuras. La primera, entonces, nos quedaba los datos desorganizados, nos crea el orden de los datos desorganizados. La segunda, que es el TreeMap, nos crea los datos organizados a medida que los vamos insertando. Y la tercera, que es el Linked HashMap, nos va a colocar los datos como si fueran una lista. ¿Sí? A pesar de que tengo las estructuras de mapas, entonces nos los coloca como en una lista, de tal manera que vaya respetando el orden de inserción. Si yo coloco en el primer elemento, coloqué el estudiante 1, me va a respetar ese orden de inserción, ¿sí? Cosa que no están haciendo las otras dos estructuras, sino que los colocan de manera desorganizada. ¿Eso qué me va a permitir? Pues, dependiendo de la aplicación que yo esté realizando, digamos, si yo quiero manejar como una cronología de esto, entonces yo podría saber, el último elemento es el más reciente, ¿sí? Entonces yo voy a ese último elemento del mapa y es el más reciente, ¿sí? ¿Qué problemas tengo o no tanto problemas, sino que debo tener en cuenta cuando utilizo mapas? Que yo no voy a buscar por el índice, entonces no puedo buscar de manera cronológica cuál entró primero, ¿no? Sino que tendría que ir a buscar el tamaño del mapa, ir a buscar el último elemento y hacer ciertas operaciones. A diferencia que en las listas, si yo tengo el tamaño, voy al último índice y puedo ir a obtener el último elemento. ¿Listo? Aquí les dejo la bibliografía. Estas son documentos de Oracle de donde se crean estos mapas. También hay algunos como páginas que son un poco más como foros y cosas así. Por ejemplo, Java Point es una página que da buena información. Hay otra que se llama Geek for Geeks, creo que se llama la otra. También da información de una manera como resumida y hace ejercicios. Eh, y Todavía no he pensado en el taller, pero yo creo que de aquí a más o menos unas 2 horas estaré pensando en el taller y Geek Punch, ok, hay otra que se llama Geek Punch, eh, y les enviaré pues qué ejercicio pueden hacer para este tema de datos, ¿listo? ¿Esto qué nos va a servir mucho? Ya después de que tengamos el parcial, vamos a comenzar a ver un tema que se llama extracción de datos en archivos CSV. Creo que ustedes ya lo hicieron en C++. Pero entonces les voy a poner algunos ejercicios para que extraigamos grandes cantidades de datos. Yo les decía que tengo unas bases de datos más o menos de 250.000 registros, en donde podemos sacar gráficos, podemos hacer estudios por ejemplo, de población, donde utilizaremos estas estructuras. Entonces puede ser algo bastante interesante. El ejemplo de moda, es decir, lo del COVID. Entonces necesitamos identificar dónde hay más casos, por ejemplo. Entonces en el sistema que estamos creando con el Instituto Nacional de Salud necesitamos identificar inclusive hasta el barrio donde vive la persona que salió positivo, de tal que podamos encontrar relación en que, por ejemplo, en este barrio hay más casos de positivos, debe haber algunas características que están generando mayor contagio en ese barrio o en otro, ¿sí? Y eso lo estudian los epidemiólogos, eso lo estudian todos los que hemos visto en las noticias, toman esa información que nosotros organizamos en estas estructuras. ¿Listo? ¿Preguntas, dudas con respecto a este tema?
¿Queda más o menos claro? ¿Entienden cómo es la mecánica de estos tipos de estructuras? Si por alguna razón les salen otras preguntas, dudas que tengan sobre el tema, pues me pueden ir a ir consultando, no hay ningún problema. Creo que le quedo debiendo a Freddy, hagamos una cosa, Freddy, que le quede debiendo algo de los vectores. Entonces, creo que tengo un ejemplo, lo puedo cargar ahí al aula y vemos y tenemos unos vectores. Creo que nosotros también tenemos laboratorio mañana, entonces podemos mirarlo o algo así. ¿Listo? Entonces, para que no quede con esa duda sobre una implementación de vectores. ¿Listo? Sí, señor Daniel, claro, me pueden preguntar a través de los foros, preferiblemente a través del foro para que estén las preguntas ahí acumuladas, aunque también pueden utilizar el correo, pero prefiero el foro, ¿listo? Sí, señor Alejandro, sí, se va a dejar taller, voy a pensar en un taller, no lo he pensado, pero se los voy a dejar, ¿listo? El taller va a estar en el aula virtual, no hay disculpa donde me digan que el taller, ¿por qué no les avisé que había taller? ¿Listo? Entonces, por favor, el taller va a estar en el aula virtual, ¿listo? Voy a colgar también la clase. eh, lo pueden dejar con entrega por plataforma. Ok, listo. No sé cómo se hace, Alejandro, pero ya verifico y miro cómo se hace. La clase la colgaré ahorita en YouTube. Voy a descargarla y la colgo en YouTube para que también la tengan habilitada. Ah, ok, Alejandro, listo. Es programar una actividad. Ok, voy a hacer por ahí. Listo, muchachos, creo que eso es todo. Nos quedan solo 10 minutos. Si tienen más preguntas, pues me pueden hacer. Si no, pues ya terminé la sesión de hoy. El parcial lo tendríamos para el miércoles después de Semana Santa. Eh, Estudien, practiquen. El parcial va a ser código. ¿Sí? Van a tener que hacer código, posiblemente algunas preguntas conceptuales, pero el parcial pues tendrán que hacer algo de código. Y dado que lo tienen que hacer en casa, entonces tengan preparados todos sus elementos de NetBeans y todo esto a punto para que no tengan problemas. ¿Listo? Listo, muchachos, muchas gracias por el tiempo y quedo atento a cualquier cosa.